Hola gente eléctrica de Colombia y el mundo, yo soy Nato Cardona. Me encuentro feliz de acompañarlos en esta segunda temporada y de presentarles en este primer capítulo un grupo manizaleño que mezcla la cumbia con la música electrónica. Ellos son los Mojigatos. Bienvenidos a Sistema Eco. En el lanzamiento de nuestra segunda temporada encontramos el mejor lugar para celebrarlo. Por eso estoy en Olivo Gourmet, un restaurante bar ubicado en el barrio La Estrella, en la ciudad de Manizales. Hoy en este hermoso espacio nos merecemos encontrarnos con todos los amigos que han hecho parte de este camino y por supuesto agradecerles a ustedes por seguir sintonizados a este ecosistema electrónico. Aquí en Olivo, con Laura y Lucas como anfitriones, compartiremos unas deliciosas tapas y algunos tragos para llenarnos de felicidad. Así que con la alegría en el ambiente, los invito a que conozcan la historia de cómo se hace la cumbia electrónica en las montañas del eje cafetero. Bueno, los roles que tenemos dentro de los Mojigatos, entonces primero está Alejo, que es el productor. Él crea, digamos que todas las bases musicales. Después entra Valencia con su magia del bajo y después voy yo, que soy la que escribo las letras. De una u otra manera siempre tratamos de que si sabemos hacer, no sé, visuales, como es el caso de Valencia, si sabemos edición de video, lo hace Alejo. Es como que todos nos colaboramos con todo para no estar como detrás de alguien, oye, ¿será que me puedes ayudar con esto? Siempre es muy colaborativo el trabajo en los Mojigatos. Bueno, nosotros decidimos hacer cumbia, pues inicialmente Alejo tenía una idea que era hacer cumbia instrumental, cumbia psicodélica, pero digamos que las cosas se fueron dando a que el proyecto tuviera, digamos, otros aires y realmente pues pienso muy personalmente, creo que mis compañeros también, que la cumbia es algo que nos identifica como latinoamericanos, ¿cierto? Es algo que va en todo territorio latinoamericano, independientemente de que no seamos de las regiones costeras, es un género que abarca todo el territorio latinoamericano. Entonces yo creo que es una buena manera de rendir un tributo y demostrar que también en la montaña, que en Manizales también podemos hacer cumbia. Bailemos pegaditos hasta que amanezca, en el viaje nuestro energía. ¡Baila! Baila, baila, esta fiesta, baila, baila, esta noche, baila, baila, esta noche, baila, baila, esta fiesta, baila, baila. esta noche. Yo no me fastidio, yo me la suelo cantando. Cuando el beat suena me voy liberando. No escucho consejo, no quiero llegar a viejo. Este ritmo vacilado, no lo quiero complejo. Cargan a la pista con una mano arriba, otra en la cintura y mucha sabrosura. Aflójense la ropa que los quiero sueltitos y bailas apretadito. Tengo nombre para tus hijos. Quiero que esta noche no tenga retorno, solo soplo otro amor. Bueno, la estructura para el montaje en vivo de los Mojigatos consiste básicamente en tener una secuencia en un computador de un beat electrónico, ¿sí? Que en este caso lo llamaremos nosotros como el metrónomo, ¿sí? Y sobre esto acompañamos ese beat. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con instrumentos, ¿sí? Guitarra eléctrica, bajo, ukelele, un güiro, una pandereta, sintetizadores. O sea, hay una cantidad de cositas ahí que son las que le dan todo ese color en vivo a los Mojigatos y acompañados siempre por el beat de la música electrónica. Yo creería que dentro de los momentos más importantes que hemos tenido con los Mojigatos ha sido el poder estar en Argentina viviendo y el haber también podido grabar nuestro
primer videoclip que fue Recuerdo. Rodar por todo Buenos Aires con una cámara y hacerlo nosotros mismos, para nosotros tuvo un valor y todavía lo tiene incalculable. Bueno, la respuesta del sonido análogo o digital, creería yo que en este caso de los mojigatos tratamos de hacer un híbrido entre los dos sonidos. Tenemos un par de sintetizadores y tenemos un par de controladores MIDI, entonces hacemos como el sonido híbrido entre ambos. Algunas cosas para darle más fuerza, sí, la característica del sonido digital y análogo. Bueno, lo análogo siempre va a tener más ponche cuando es en un concierto, entonces como que en este caso lo hacemos el híbrido. Si un día se da la oportunidad de hacer todo análogo, quizás sea la evolución de los mojigatos. Bueno, el momento más importante para mí dentro del proceso de los mojigatos, pues realmente creo que ha sido poder compartir y hacer música con los amigos. Yo creo que eso es una gran fortuna y tener un proyecto como tan interesante, que ha tenido como tanta acogida, eso también ha sido una experiencia bastante importante. En este año casi que venimos trabajando, todos los pequeños o grandes conciertos que hemos tenido han sido siempre todos muy buenos. Entonces para mí eso es una gran fortuna. Los Mojigatos, 3 amigos con un gran proyecto musical en sus manos. Pronto sabremos más sobre su sabrosura. Yo sigo disfrutando de Olivo Gourmet, un lugar donde el amor es el principal ingrediente para preparar su comida artesanal. Olivo, como sistema eco, es el inicio de un sueño. Este lugar se ha ido construyendo a partir de tener la mente abierta a ideas recursivas y materiales reciclables como vidrio, hierro y madera. Me despido de ustedes para quedarme a disfrutar estos encostraditos de atún con crema de limón y este espectacular Gin Fizz. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar Olivo Gourmet. ¡Chao! Esta canción es dedicada a la tierrita, a esa tierrita